Hay días que, bueno, pasan sin más, y otros que marcan un antes y un después. Hoy vamos a fijarnos en uno de esos. El 12 de abril de 2026 fue una sola jornada de 24 horas en la que el mundo pareció contener la respiración, al borde de un cambio tremendo. Venga, vamos a meternos de lleno. Para hacernos una idea de la tensión de ese día, creo que lo mejor es empezar con esta advertencia del Papa León XIV. Es una reflexión muy potente que en el fondo nos da el marco para entender una jornada que estuvo dominada por escaladas militares y decisiones de altísimo riesgo. Y esa tensión, claro, nos lleva directos al epicentro del día, el Golfo Pérsico. Allí se estaba cociendo una crisis con implicaciones globales que además iban a ser inmediatas. Y este fue el titular que hizo saltar absolutamente todas las alarmas. El presidente Trump ordenó a la Marina de Estados Unidos imponer un bloqueo total a una de las vías marítimas más estratégicas del planeta. Vamos, una decisión con unas consecuencias enormes. ¿Y por qué es tan importante? Pues por este número. 20%. Una quinta parte de todo el petróleo del mundo pasa por este único punto. O sea, para que nos hagamos una idea, cerrar ese estrecho es como cortar una de las arterias principales de la economía mundial. Casi nada. Pero claro, el bloqueo no salió de la nada. Esta cronología lo deja muy claro. Todo fue una escalada rapidísima. Después de 21 horas de negociaciones en Islamabad sobre el programa nuclear iraní, todo colapsa. Y la respuesta militar fue inmediata. El ejemplo de manual de lo que pasa cuando la diplomacia falla. La reacción económica, por supuesto, fue instantánea. Incluso antes de que el bloqueo se hiciera efectivo, los mercados entraron en pánico. Los precios del petróleo se dispararon, vamos, como un cohete, solo ante la perspectiva de que el suministro se interrumpiera a lo grande. Y es clave entender que esto no estaba pasando en un vacío. La región ya era un polvorín. Ese mismo día, Israel informaba de operaciones en Gaza, la cifra de muertos en el conflicto de Irán no paraba de subir y Arabia Saudí justo acababa de reparar su propia infraestructura energética. El caldo de cultivo, vamos, era de tensión máxima. Y en medio de toda esta escalada, el día nos dejó una paradoja increíble. Mientras seguían los ataques entre Israel y Líbano, de repente salta una noticia totalmente inesperada. Un avance diplomático entre esos mismos dos países. Un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, a veces se abren puertas. Bueno, salimos un momento de Oriente Medio, porque mientras todo esto sucedía, había transformaciones políticas muy bestias, que estaban literalmente redibujando el mapa en otras partes del mundo. 16. Este número son los años que Viktor Orbán llevaba en el poder en Hungría, una era que justo ese día llegó a su fin, y lo hizo de una forma abrupta e histórica. El resultado fue un auténtico terremoto político. El partido proeuropeo TISA, con Peter Mayer a la cabeza, no es que ganara, es que arrasó. Consiguió una mayoría de 2/3, un cambio de rumbo radical para Hungría y, ojo, una señal de posibles nuevos equilibrios dentro de la Unión Europea. Ahora cruzamos el Atlántico, a Estados Unidos, donde el debate político estaba al rojo vivo. Y estas palabras del exdirector de la CIA, John Brennan, pues fueron la cerilla que encendió la polémica. Soltó la bomba pidiendo que se invocara la 25ª enmienda. Ya saben, ese mecanismo para destituir a un presidente que se considera no apto para el cargo. Esta petición, como es lógico, abrió un debate nacional muy serio sobre el liderazgo del país y los límites del poder del presidente. A ver, sin entrar a valorar, lo que está claro es que esto ponía sobre la mesa una pregunta muy seria sobre la estabilidad institucional del país. Y es que este patrón de cambio se estaba viendo por todo el mundo. Millones de peruanos votaban en unas elecciones legislativas clave. En Benín elegían nuevo presidente. Y en California, la carrera para ser gobernador daba un vuelco de repente. Fue un día de urnas y de mucha incertidumbre política. Pero el 12 de abril de 2026 no fue solo conflicto y política. En medio de toda esa tensión, también hubo historias de logros humanos extraordinarios y de cultura popular que nos recuerdan que, al final, la vida sigue. ¿Y qué mejor ejemplo que este? La tripulación de la misión Artemis II, 4 astronautas, volvía a la Tierra sana y salva después de un viaje histórico alrededor de la Luna. Una noticia que hablaba de éxito, de precisión, de exploración, y que, claro, contrastaba una barbaridad con el caos que se vivía en Tierra. Y la cultura de ese día también reflejó estos contrastes. Por un lado, el Vaticano emitía una advertencia muy solemne sobre el futuro del mundo, y por otro, miles de personas en Vancouver se juntaban para un mega evento de entretenimiento deportivo. Dos mundos paralelos, ¿no? Que demuestran que la vida, con todo lo que tiene, pues seguía adelante. Entonces, ¿con qué nos quedamos de este único día? Pues a ver, si juntamos todas las piezas, lo que vemos es la foto de un mundo en un punto de inflexión, un momento crítico.
Vamos a repasar una amenaza económica global, una transformación política en Europa, una crisis institucional en Estados Unidos, un mito en la exploración espacial y un destello inesperado de paz. Al final, las palabras clave del día fueron inestabilidad, transformación y, sobre todo, contraste. Y con esto llegamos al final. El 12 de abril de 2026 movió muchas piezas en el tablero mundial. La pregunta que queda en el aire, y que es la más importante de todas, es ¿y cuáles fueron las consecuencias? ¿Qué ocurrió después? Porque sin duda, el futuro empezó a escribirse ese día.